Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 12 de julio de 2023. Empezamos con la información más destacada. Caso Gabela. Las piezas del rompecabezas. Los dos generales implicados en el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela como posibles autores intelectuales están en el país. Según el perito Roberto Mesa, existen motivaciones personales y económicas para vincularlos. Paul Romero con el informe. El perito Mesa concluyó que existen suficientes indicios para señalar que el excomandante de la Fuerza Aérea, Rodrigo Borges, y el general Alonso Espinosa son los posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela. Primer argumento. Sobre Borges, señala que fue nombrado comandante de la FAE por el presidente Rafael Correa el 10 de abril de 2008. Ya en funciones, fue quien autorizó la reapertura del contrato de la compra de 7 helicópteros DRUF a la empresa HAL de la India, que su antecesor Jorge Gabela declaró desierto por irregularidades. Segundo argumento. Como comandante dio el visto bueno para la recepción anticipada de 3 de los 7 helicópteros, pese a que esta figura no estaba prevista en el contrato. Tercer argumento, es el más comprometedor, la amenaza que hizo a Gabela el 3 de febrero de 2010 durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuando se analizaba la denuncia de la compra irregular de los helicópteros. Respecto a Espinosa, entonces comandante de operaciones aéreas y de defensa, primer argumento, en 2009 fue designado por Borges responsable directo de la ejecución del contrato con la empresa HAL de la India. Segundo argumento, un mes antes del primer accidente, el 27 de octubre de 2009, emitió un informe favorable a la empresa de la India. Tercer argumento. El 30 de noviembre de 2009, Espinosa dispuso a los repartos militares que le informen cuando Gabela intente ingresar a los cuarteles. En noviembre de 2012, Patricia Ochoa, viuda de Gabela, presentó al comité que investigaba el asesinato de su esposo un documento titulado Plan de Trabajo para la Vigilancia de Actividades del General Jorge Gabela, ordenado por Espinosa. Cuarto argumento y el más comprometedor, la grabación de una llamada telefónica del coronel de inteligencia de la FAE, Roberto Vargas, a Gabela, en donde le responsabiliza junto al general Espinosa de posibles ataques a su integridad y a la de su familia por el seguimiento que le hacían agentes de inteligencia de la FAE. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí, ¿sí? O a mis hijos. Así me choque a alguien, cualquier cosa. Por estos antecedentes, entre otros, el perito concluye que son los posibles autores intelectuales del asesinato por motivaciones personales y económicas. En la reconstrucción del perito Roberto Mesa sobre el crimen contra el general Gabela, se nombra a dos exgenerales de la Fuerza Aérea. Hernán Higuera conversó con el general Alonso Espinosa hace 4 años. Aquí un informe con sus declaraciones. Hace 4 años el programa Visión 360 de Coavisa conversó con el general en servicio pasivo Alonso Espinosa. Una investigación del programa llegó a determinar que él seguía al general Gabela. Lo admitió. Dijo que la orden le dio el general Borges porque Gabela, después de la compra de los helicópteros DRUF, estuvo investigando patrimonios y presuntas coimas que habrían recibido algunos funcionarios públicos. El general Gabela entraba a los cuarteles a buscar información. La orden de Borges a Espinosa era bloquear los accesos. Espinosa, a su vez, ordenó al coronel Roberto Vargas que lo siga. La orden que yo di fue que cuando él ingrese al reparto, esté acompañada por un oficial de inteligencia o un oficial de control. Y también dije que se localice a quienes estaban entregando la información al general Gabela. Pero Gabela advertía que el seguimiento y la orden no solo se cumplía en los repartos militares. En esta conversación entre Gabela y Vargas, el asesinado general ya responsabilizó a Espinosa de lo que le iba a pasar. Yo sé de la disposición que hay de parte del general Espinosa, ¿sí? Para que me estén siguiendo. Porque me van a seguir a mí y a mis hijos, ¿sí? No quiero que estén a 2 o 3 cuadras, quiero que estén a un paso. ¿Sí? Que estén a un paso. Si algo me pasa a mí, si me asaltan, que bueno, cualquier situación, los culpables son ustedes.
En febrero del 2010, el general Borges, comandante de la Fuerza Aérea en ese entonces, y el general Gabela coincidieron en la Asamblea Nacional. Allí se produjo una amenaza verbal de Borges a Gabela, según los testigos. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decir la otra palabra porque respeto a ustedes y a la audiencia. Pero entre los testigos estaban también estos dos agentes de inteligencia de la FAE que fingían ser periodistas. Curiosamente grababan al general de forma poco usual para un camarógrafo, el uno en audio y el otro en video. Visión 360 averiguó la identidad de uno de ellos. Es el capitán Edison Miño Salazar. Los dos eran gente de Alonso Espinosa. Él tuvo que admitirlo, aunque negó que haya mandado a seguir a Gabela. ¿Conoce usted al señor Edison Miño Salazar? Sí. ¿Quién es? El señor Edison Miño fue mi seguridad. ¿Qué hacía él siguiéndole al general Gabela en la asamblea? No sé, yo no he visto eso, yo no sé de eso, tendrían que preguntarle a él. ¿Él trabaja hoy con usted? No. ¿Trabajó en algún momento en sus empresas? Sí, él trabajó como chofer mío, después que salí trabajó un tiempo y de ahí salió. Todo esto es parte del recuperado tercer informe del perito Mesa. Los dos generales implicados en el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela como posibles autores intelectuales están en el Ecuador. Según el perito, existen motivaciones personales, pero también desde el punto de vista económico para vincularlos. Veamos el siguiente informe. El último registro de entrada al país del excomandante de la Fuerza Aérea, Rodrigo Borges, fue el 30 de junio de 2021 desde Estados Unidos. Mientras tanto que el general Alonso Espinosa ingresó al Ecuador el 2 de junio de 2021, también de Estados Unidos. Los dos oficiales no tienen registro de salida desde esa fecha. Según el informe del perito Roberto Mesa, responsable de la reconstrucción del denominado tercer producto, existen suficientes indicios para vincularles directamente a los dos oficiales como autores intelectuales del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela Bueno. Borges, en 2008, como comandante de la FAE, presidió el comité de contrataciones que adquirió la flota de 7 helicópteros DRUF, y fue él quien reaperturó el proceso de adquisición de las aeronaves que Gabela echó abajo en 2 ocasiones. El 3 de febrero de 2010, Borges amenazó a Gabela durante una comparecencia en la Asamblea Nacional. En el informe del perito, se señala que Gabela le reclamó a Borges por el seguimiento de inteligencia de la FAE y que él le respondió: "Ya vas a ver lo que te pasa". Mientras tanto, Espinosa fue el encargado de la materialización del contrato y responsable de un convenio firmado con la empresa HAL de la India para la recepción anticipada de los helicópteros. Fue uno de los oficiales que conoció de las irregularidades y fallas técnicas de las aeronaves. Según el informe, también fue responsable directo de la orden de seguimiento al general Gabela por parte de agentes de inteligencia de la FAE. 2.000 familias afectadas es el actual balance oficial por la inundación registrada esta mañana en Flavio Alfaro, Manabí. La inédita emergencia dejó 13 sectores bajo el agua por el desbordamiento del río Pescadillo. Con el agua al nivel del pecho, los vecinos del barrio Cristo del Consuelo rescataron sus enseres en medio de la inundación registrada la mañana de este miércoles en Flavio Alfaro, tras la lluvia de la madrugada. El río sigue subiendo. Es uno de los 13 sectores urbanos del cantón donde el agua anegó calles e ingresó a las viviendas, dejando pérdidas. Estamos totalmente inundados. Acá también todo está flotando. Por ayuda de mi hermano alcanzamos medio a subir aquí la refri. Mientras, en las calles era más fácil nadar que caminar. Imágenes muestran la fuerza de la corriente que tapaba parcialmente los vehículos livianos. Tengo 30 años aquí en Flavio y nunca he visto esto. Estoy asustada. Flavio Alfaro se ubica en la zona montañosa del norte de Manabí, por lo que su urbe es un valle rodeado de colinas. La magnitud de la inundación se resume en que más del 50% del territorio de la cabecera cantonal, donde habitan 9.870 personas, fue alcanzado por el agua del río Pescadillo, que se desbordó tras fortalecerse con otros afluentes. El COE cantonal reportó 2.000 familias afectadas, pero aún levantan información para determinar el impacto económico, ya que decenas de comercios están perjudicados. Fueron 6 horas de inundación, las clases están suspendidas y 4 planteles han resultado afectados. También un centro de salud y las instalaciones de la planta de producción de agua potable quedaron anegados, por lo que el servicio está paralizado, mientras las tareas de limpieza empezaron esta tarde.
Ahora nos enlazamos con Fabiola Santana, quien viajó hasta Flavio Alfaro en Manabí para constatar la situación. ¿Qué reporte tienes a esta hora, Fabiola? Ya lo escuchábamos en el reportaje previo, hay 4 instituciones educativas afectadas y yo me encuentro precisamente en la unidad educativa Flavio Alfaro, donde podemos observar que aún los padres de familia están realizando labores de limpieza. La cancha está llena totalmente de lodo, el agua bajó luego de 6 horas, pero aún así las aulas quedaron anegadas. Este evento, pese a que han existido 2 inundaciones previas aquí, este evento no ha tenido precedentes. Vamos a conversar con la rectora de esta unidad educativa. Alertaron desde muy temprano a los estudiantes para que no vengan. Bueno, realmente la situación fue que ellos mismos, los padres de familia, nos comunicaban que sus barrios ya se estaban inundando, y también la situación acá en la institución, 6:30 de la mañana ya teníamos el agua en la cancha de la institución, y por eso pues era imposible trabajar con los niños hoy. Ha subido prácticamente en la mañana, subió 1,5 metros. Así es, como usted puede observar, y teníamos pues aquí en esta aula justamente todavía se mantiene el agua, en donde algunos textos se han mojado. Las notas de los niños también se perdieron. Registros académicos también de los niños. Ya, bueno, y esto es lo que ocurre en esta aula, por ejemplo. También hay otras aulas que fueron donadas por el gobierno nacional durante el terremoto, luego del terremoto de 2016, y allí prácticamente el suelo no sirve. En todo caso, también nosotros previamente recorrimos el casco central, el agua ha disminuido, pero los locales comerciales aún están evacuando esta agua de los locales comerciales que afectaron los productos también de las casas. Hay 2,000 familias afectadas. Se prevé que esta noche se entreguen algunas raciones alimenticias, 200 aproximadamente, y también vituallas. Esto es lo que nos ha informado la gobernación desde muy temprano. De lo que se conocen, en total son 13 sectores urbanos los afectados y 8 del lado rural. Se prevé también, según lo que se decidió en el COE cantonal de Flavio Alfaro, que por el tema del servicio de agua potable, que prácticamente en algunos sectores está suspendido, se va a movilizar el agua desde el cantón Chone a través de tanqueros. Es lo que ocurre aquí en estos momentos en Flavio Alfaro. Nosotros seguiremos recorriendo más sectores para llevarles nueva información en nuestras próximas emisiones. Buenas noches. IES, los derroches millonarios. Las autoridades del IES y del VIES han iniciado pequeños proyectos para recuperar la inversión de obras abandonadas, inversiones hechas hace más de 10 años. Hernán Higuera con un nuevo informe sobre este tema. Las actuales autoridades parecen haber entrado en conciencia de lo que significa las pérdidas para los afiliados y los jubilados. Hay pocas y tenues acciones para iniciar un proceso de venta de los bienes de uso no institucional para evitar aún más su deterioro. El Consejo Superior del IES aprobó un reglamento para la venta de bienes inmuebles que establece un proceso de puja en subasta. Empezarían por aquellos que significan erogación de gastos en vigilancia y no generan ningún rendimiento al Seguro Social. Es que con esta resolución logramos destrabar la venta de los 390 bienes de uso no institucional a la fecha. El siguiente paso es hacer un avalúo de lo que cuestan los viejos y deteriorados bienes. Hacer un plan de enajenación anual con informes técnicos, económicos y legales para sacarlos en subasta. Intentar conseguir los mejores precios. Más que determinar cuántos bienes en su momento no vendieron, es determinar cuántos bienes aquí sí a futuro vamos a lograr vender. Y esos recaen sobre los 390 bienes de uso no institucional. El reglamento aprobado estipula que el producto de la venta iría a inyectar liquidez a los fondos de seguros especializados, algo que se debió hacer hace mucho tiempo atrás. El IES, sus inoperantes administraciones y su lenta burocracia se han dado el lujo de tener miles de hectáreas desperdiciadas mientras sus jubilados buscan dónde hacer sus terapias. Conscientes de la vergonzosa realidad en Pichincha, se han empezado a tomar también correctivos. El director de Pichincha acaba de entregar este espacio para el Centro de Atención del Adulto Mayor. Apenas costó la decisión de adecentar el lugar, pintarlo y construir un par de baños. Solo era decisión. Prácticamente haciendo la gimnasia en la calle, con sol, lluvia, o sea, un desastre. Y pese a que no todo está óptimo, al menos ya está en manos de los 350 jubilados. Este problema los predios tiene desde el año 2017 que han venido en un proceso de deterioro y
y que no se ha hecho una intervención desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto era un colegio privado. El IES lo arrendaba por una ínfima cuantía. Hoy esa propiedad ha sido desalojada y entregada en comodato al Ministerio de Educación para un establecimiento público. Posiblemente beneficiará a unos 500 niños y jóvenes de la zona del Batán. El viejo cine no tiene plan, seguirá cayéndose de viejo, a menos que alguien se interese por un proyecto rentable. Mantener los bienes improductivos del IES tiene un alto costo. El IES en Pichincha calcula un presupuesto de $586,000 de inversión para apenas limpiar las propiedades. De hecho, se acaba de firmar la primera fase para la intervención en limpieza de maleza, desbroce y cerramiento de los predios, con la compañía Civiltech por $187,100. Venderlos es el objetivo. En el BIES, mientras nuevos administradores del banco se acomodan en sus puestos y se enteran de las pérdidas de sus inversiones, sobre todo en los fideicomisos, no nos han actualizado en datos. Pidieron no publicar las entrevistas a sus antecesores, pero de datos obtenidos y verificados por Televistazo podemos decir que los 14 grandes proyectos de inversión seguirán igual por un buen tiempo, mientras se resuelven glosas y temas legales con empresas constructoras. Pero sí hay proyectos de vivienda que se están reactivando. Es el caso de Oporto en Guayaquil, un plan de 8 etapas de las cuales 2 están entregadas y la tercera en construcción y venta tras 7 años de abandono. Hay recursos del BIES por cobrar, pero ya pasó del abandono a la recuperación. Tenemos ya vendidas el 80% de la etapa 3, que son alrededor de 100 casas. En Cuenca también está el fideicomiso El Tejar en plan de reactivación y es de lo poco que se conoce. Como se ve, el IES es una entidad llena de patrimonio pero en crisis financiera, con un enorme caos administrativo por resolver y las inseguras inversiones que no producen, como deberían hacerlo para el beneficio de afiliados y jubilados. La Corte Nacional aprobó la resolución que permitirá a los jueces del país entregar a la fuerza pública las armas decomisadas en hechos delictivos. Jacqueline Rodas explica esta decisión. Los jueces del país ya pueden ordenar que se entregue a la policía o a las Fuerzas Armadas las armas, municiones y explosivos decomisados en hechos delictivos. Con 17 votos de 19 magistrados presentes, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia aprobó la esperada resolución que habilita la declaratoria de utilidad pública para que en las sentencias se establezca cómo y a quién entregar estos bienes incautados. Determinaron que previamente la Fiscalía presente al juez un informe pericial actualizado sobre el arma para conocer sus condiciones y si es apta para su uso. Son 35.700 armas y 322.000 municiones que están embodegadas esperando su evaluación, principalmente en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas. Pero la resolución no implica que se van a entregar de forma masiva. Hoy estamos resolviendo las 30.000, 40.000 armas que hubieran, entréguese a la policía. No, eso no está resolviendo la Corte. Lo que estamos resolviendo es de que cada juez, en cada caso concreto, va a resolver. La resolución responde a un pedido que hizo la Policía Nacional en abril pasado con el fin de aprovechar estos bienes, no solo en el combate a la delincuencia en las calles, sino también como insumos en la unidad de criminalística, que requiere armas y municiones para llevar a cabo investigaciones técnico-científicas. Luego de la pausa, los pedidos del presidente ucraniano a la OTAN durante su cumbre de mandatarios en Lituania. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. El centro del país es el escenario para la campaña de los presidenciables. Cotopaxi y Tungurahua fueron las provincias con más movimiento preelectoral. Francisco Garcés resume la jornada de los postulantes. La campaña de los presidenciables empieza a tener más ritmo a pocas horas de que se conozca si el Consejo Nacional Electoral la adelanta desde este fin de semana. Otto Sonnenholzner de la Alianza Actuemos tuvo agenda en Cotopaxi con entrevistas y recorridos en la Tacunga. Luego se movilizó a Salcedo y visitó emprendimientos para conocer sus necesidades. De ahí se trasladó a Tungurahua, en donde tenía otra agenda prevista hasta la noche. En Cotopaxi también completó su agenda Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede, quien llegó a la capital de esa provincia, en donde dirigentes barriales, políticos y sociales le esperaban en la sede de la Federación de Barrios.
Tras esa primera cita fue a la parroquia Ignacio Flores, en donde tenía pactada una reunión con los dirigentes de la Unión de Comunidades Campesinas de La Laguna y con miembros de organizaciones políticas que coordinan su campaña en diferentes provincias. Luisa González de la Revolución Ciudadana tuvo actividad en Tungurahua, donde empezó el día atendiendo entrevistas. Luego se reunió con los delegados del sector industrial y comercial de la provincia. También con los estudiantes de la Universidad Autónoma de los Andes, a quienes les dio una charla sobre sus propuestas y a la vez escuchó sus preocupaciones y exigencias. Bolívar Armijos, presidenciable del Movimiento Amigo, estuvo en Manabí. En Portoviejo acudió a la Universidad San Gregorio, en donde le esperaba un auditorio lleno de profesores y estudiantes. A ellos les contó su trayectoria y también se refirió a lo que, de ser presidente, hará para fortalecer la educación en el país. Jan Topic, de la Alianza entre Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático, revisa las críticas que reciben las redes sociales, y una de ellas era de un grupo de estudiantes de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. En respuesta les invitó a reunirse y el encuentro lo concretó este miércoles. Como un profesor usó el aula y la pizarra para explicar su plan de trabajo. Escuchó los criterios de los jóvenes y compartió también otro tipo de experiencias. Lo hizo antes de seguir su agenda en Guayaquil, en la que tuvo un almuerzo, caminatas y concentraciones. Daniel Novoa, de ADN, se quedó también en Guayaquil. Su principal actividad fue un encuentro con mujeres empresarias organizado por su tía Isabel Novoa. Les habló de su plan de educación, salud y creación de empleo. Y también dedicó tiempo a exponer su estrategia con la que, de ser presidente, enfrentará el fenómeno del niño. Solo Fernando Villavicencio y Javier Herbas no tuvieron agenda pública este miércoles. Luego del corte, cámaras escondidas en los planteles de una hostería en Carchi eran usadas para grabar a los huéspedes. Tenemos los detalles del caso al volver. La policía y el Ministerio del Interior esperan la notificación sobre la medida cautelar que ordena resguardar las unidades judiciales del país. El recurso será apelado porque no alcanza la cantidad de agentes que tiene la institución para cubrir las más de 1.300 dependencias judiciales. Luisa María Heredia con el informe. Proporcionar a cada una de las unidades judiciales del Ecuador seguridad reforzada, es decir, presencia permanente de policías dentro y fuera de cada área, es lo que tendrían que hacer el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Tras la aceptación de la medida cautelar presentada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, después de varios atentados en Manabí, Esmeralda, Santo Domingo y Guayas. Tarea difícil, pues a escala nacional hay 436 dependencias judiciales adscritas al Consejo de la Judicatura y 1.978 jueces. También 918 oficinas de la Fiscalía y 863 fiscales, mientras la policía tiene 58.000 agentes. Este es un problema que requiere también la madurez para entender que los recursos no son ilimitados y que sí hemos estado pendientes de dar la protección, de asesorar a nuestras autoridades, sobre todo en los casos más críticos. En la actualidad se destina 60 agentes para resguardo de los jueces de la Corte Constitucional, la Unidad de Lucha contra la Corrupción y las unidades penales. Y hay 31 uniformados brindando seguridad a fiscales y 26 alcaldes. Incluso el Ministerio del Interior tiene pendientes 15 pedidos más de resguardo que están en trámite. Adicional a esto, la policía destina miles de uniformados a brindar seguridad a funcionarios públicos de entidades como SNAI, directores de cárceles, procesados y sentenciados con grillete electrónico o arresto domiciliario, a testigos protegidos y miembros del programa de protección de víctimas. También resguarda embajadas y consulados y acompaña a candidatos de elección popular que han solicitado seguridad. Se ha atendido en medida de las posibilidades de la institución porque no tenemos elementos infinitos. Las autoridades están a la espera de la notificación judicial. Ya analizando con toda la parte operativa, el Comando General de la Policía y el Ministerio del Interior, es que tenemos que apelar esta medida cautelar porque es muy difícil de ejecutarla. Una opción sería contratar seguridad privada, pero la función judicial ha denunciado ser víctima de una reducción presupuestaria de $50 millones este año. Una hostería ubicada a las afueras de Tulcán, en Carchi, tenía cámaras ocultas en las habitaciones. En un operativo policial constataron la existencia de un circuito cerrado de video que mostraba en tiempo real lo que ocurría en las habitaciones que eran frecuentadas por parejas.
Dentro de parlantes estaban ocultas las cámaras en esta hostería ubicada a las afueras de Tulcán, en Carchi. La policía lo descubrió en un operativo con la Fiscalía y la Intendencia. Que se estarían realizando grabaciones de video dentro de las habitaciones sin el consentimiento de las personas. Detectaron 5 habitaciones dentro del circuito de video. Esta sección de la hostería ahora es parte de un proceso de investigación. El permiso que tiene el sitio es como una hostería, pero existía un sitio apartado el cual se utilizaba como un motel. Sin embargo, el hospedaje no fue clausurado. La Intendencia quedó a la espera de la decisión de la Fiscalía. Durante el operativo, un hombre de 52 años fue aprehendido para investigaciones, pero 24 horas después fue liberado por un juez. En Guayaquil se lleva a cabo el Auto Show. La venta de vehículos ha incrementado en el primer semestre del año en Ecuador, llegando a 70.000 unidades. Los automotores ensamblados en el país y también los eléctricos ganan mercado. Luis Alfredo Zúñiga amplía estos datos. Finalizado el primer semestre del año, las cifras revelan un incremento en la venta de vehículos en el país. De enero a junio del 2022 se vendieron 63.000 unidades, mientras en el mismo lapso de este 2023 subió a 70.000. Este rato los SUV son los que mejor tendencia tienen, siguiendo los automóviles y las camionetas. Los vehículos de origen chino siguen liderando el mercado. En el primer semestre se vendieron 24.444 automotores de ese país. Le siguen los vehículos ensamblados en Ecuador, con un crecimiento del 69.92%, ya que de enero a junio del 2022 se comercializaron 6.181 unidades, mientras en 2023 la cifra llega a 10.503. Pero los que también ganan terreno son los híbridos y eléctricos, pasando de 2.652 unidades vendidas a 4.294 entre el primer semestre del 2022 y 2023. Marcas de automotores aumentan su oferta de vehículos 100% eléctricos. Algunos de estos modelos se exhiben en el Auto Show, que se realiza en el Centro de Convenciones de Guayaquil hasta el 16 de julio. 150 unidades de vehículos 100% eléctricos se comercializaron en el primer semestre del 2022, mientras este año ya suman 831, según la Asociación Ecuatoriana Automotriz. Al volver, les mostramos las piezas del rompecabezas del caso Gabela. ¿Quiénes fueron los encubridores del crimen según el informe del perito Mesa? Sigan en sintonía de Televistazo. La violencia criminal, el aumento de los asesinatos y las masacres carcelarias no pasan desapercibidas en el mundo. El New York Times de Estados Unidos publicó hoy un reportaje sobre Ecuador que se titula «Cómo un país pacífico se convirtió en un paraíso dorado para los cárteles». Veamos. El New York Times publicó un artículo que presenta al mundo el peor rostro de la violencia criminal en Ecuador. Enfatiza en la pérdida de control del Estado en el sistema carcelario. En el texto se recoge que el gobierno perdió el control de su sistema penitenciario y los presos obligaron a otros presos a pagar las camas, los servicios y la seguridad. E incluso se quedaron con las llaves de sus propios pabellones y que pagan para no ser asesinados o electrocutados. La publicación afirma que los carteles más poderosos de México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son financistas, junto con un grupo de los Balcanes, denominado por la policía ecuatoriana como mafia albanesa, de grupos locales como los Tiguerones y los Choneros, para el acopio, transporte y distribución de la cocaína al extranjero. En el artículo se presentan testimonios de jefes policiales que indican que cerca de los 300.000 contenedores que salen mensualmente por el puerto de Guayaquil, solo se puede registrar el 20%. La droga sale camuflada en doble fondo de exportaciones de banano y cacao y termina en fiestas en ciudades universitarias de Estados Unidos y clubes de Europa. El artículo es una radiografía de la realidad ecuatoriana. El Times lo titula «Cómo un país pacífico se convirtió en un paraíso dorado para los carteles». Y en él se expone el número creciente de homicidios, la mayor incautación de drogas, la lucha de mafias por el territorio y el aumento de extorsiones. Caso Gabela, las piezas del rompecabezas.
Además de los presuntos autores intelectuales del asesinato del general Gabela, en el informe del perito Roberto Mesa se menciona a otros involucrados en la línea de mando que permitió la compra de los helicópteros DRUF. La familia Gabela también señala a los ministros que desaparecieron el tercer producto en el año 2013. Jacqueline Rodas con más detalles de ese informe. Para que la compra de los 7 helicópteros DRUF a la empresa HAL de la India se concrete, fue necesaria una serie de decisiones que dan cuenta de una línea de mando que detalla el perito Roberto Mesa en el informe entregado ayer. Empieza con la llamada Honorable Junta de Defensa Nacional, que en 2008 declaró emergente la adquisición de las aeronaves y conformó la Comisión de las Fuerzas Armadas para que revise las bases del concurso. La presidía Rafael Correa, quien delegaba al vicepresidente Lenín Moreno. Quien asistía a las reuniones de la Honorable Junta era el vicepresidente de la Nación, delegado por el presidente, y que como delegado obviamente le tenía que informar todo lo que estaba sucediendo. En ese todo lo que estaba sucediendo está justamente el momento en donde el general Gabela pone a disposición del Comité de Contrataciones las denuncias. Se refiere a las irregularidades y advertencias técnicas sobre la calidad de los DRUF. En el informe también consta que fue el ministro de Defensa Wellington Sandoval quien entregó a Gabela 152 páginas con información de internet que alertaban sobre los problemas de los helicópteros. Luego el gobierno cambió de ministro, nombró a Javier Ponce y finalmente se concretó la adjudicación a la cuestionada empresa. Fue él quien firmó la recepción de las 7 aeronaves. Pero para Patricia Ochoa, viuda de Gabela, hay otros responsables que no constan en el documento. Creo que todos los que integraron el comité institucional, cada uno de esos individuos tienen que responder a la justicia, no solo por la pérdida del informe del caso Gabela, sino por también pedir cosas fuera de la ley, como pedir que no se investigue nada acerca de los DRUF. Entre esos funcionarios está Lenín Lara, el ministro de Justicia que en 2013 recibió el tercer producto bajo sigilo y reserva, documento que nunca más apareció. Ledy Zúñiga, quien dirigió la misma cartera de Estado en 2015, cuando presentó el supuesto informe final que a decir del perito Mesa estaba alterado. No tenía firma y concluía que la causa del asesinato del general Gabela fue un intento de asalto a su hija. Fueron más de 10 ministros que pasaron por la comisión creada por Rafael Correa para investigar el asesinato de Gabela, entre ellos José Serrano, María Fernanda Espinosa, César Navas y Fernando Cordero. Siguiendo con este tema, en el tercer informe el perito Roberto Mesa detalla que Derly David Salazar Vargas, alias Francis, fue el autor material del asesinato del general Jorge Gabela, cometido en diciembre del año 2010, y que pese a ser declarado muerto 2 años más tarde de ese crimen, sufragó en las elecciones de febrero de 2021, 9 años más tarde de su supuesta muerte. El informe con Bessie Granja. Derly David Salazar Vargas siempre fue un cabo suelto en la investigación del crimen contra el general Jorge Gabela, cometido el 19 de diciembre de 2010. Alias Francis tenía 21 años cuando fue acusado por Jaime Arias Tomalá, alias Cojo Jaime, otro implicado en el crimen, de disparar el arma que acabó con la vida del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta información consta en el tercer informe entregado por el perito Roberto Mesa, donde además cita que en torno a este caso, alias Cojo Jaime también refirió que alias Francis habría recibido pagos por parte de un general de la FAE, sin especificar más datos. Un año después del hecho, en diciembre de 2011, alias Francis fue detenido para investigación junto a Richard Parra Ganchundia. 4 días después fueron liberados. Según versión de Párraga, alias Francis presuntamente pagó $20,000 al fiscal del caso y tampoco fueron vinculados a la investigación. Actualmente alias Cojo Jaime cumple condena en la penitenciaría del Litoral. Richard Párraga murió en marzo de 2022, mientras alias Francis habría sido asesinado en diciembre de 2012 en un presunto ajuste de cuentas. En su pasado judicial consta 15 procesos por el delito de robo, 1 por asesinato, 1 por tentativa de asesinato y otro por asociación ilícita.
En su informe, el perito Mesa hizo una insólita revelación sobre alias Francis, pues según su investigación registra actividades después de su supuesta muerte. No solo eso, impresiones dactilares de registro civil señalan que Derly David Salazar Vargas, alias Francis, tiene otra identidad, Francisco Israel Cruz Vargas. El documento detalla que en algunos registros oficiales aparecen actividades ilícitas vinculadas a Derly Salazar Vargas. Inclusive figura que votó en las elecciones presidenciales de febrero de 2021. 9 años después de su supuesta muerte. Alias Francis siempre fue la pieza clave de esta investigación. Él sabía, o sabe aún, quién pagó por la muerte de Jorge Gabela. Ecuador se alista para importar arroz desde Uruguay. Las entregas se extenderán hasta fin de año. Francisco Garcés describe más detalles de la negociación con ese país. El Ecuador importará arroz para abastecer la necesidad de consumo nacional por un mes. El producto llegaría de Uruguay, país que confirmó que tras más de un mes de diálogos bilaterales, el Ecuador decidió reducir a cero los aranceles de ingreso del grano, así como no aplicar hasta diciembre el sistema de franjas de precios de la Comunidad Andina. Con esta decisión está previsto que Uruguay envíe 63.246 toneladas de arroz pilado. Una vez que terminaron los diálogos entre los dos países, la importación le corresponde a las empresas privadas que han solicitado los permisos. Varias de ellas están ligadas al mismo sector arrocero. Si todos salen los tiempos y todas las aprobaciones son rápidas, deberían estar entre 25 y 30 días, porque al venir de Uruguay, obviamente, lo que demora más es el tiempo de tránsito. La primera importación arribará al país en varias cargas durante los próximos meses para evitar desabastecimientos debido a los efectos de las inundaciones en las zonas de producción. Todo ello pese a la oposición de los arroceros, que creen que la producción sí podría abastecer las necesidades del mercado en lo que queda del año. Las últimas semanas, más de 20 empresas solicitaron los permisos para la importación de arroz. Y las resoluciones del gobierno también abren la puerta a las importaciones de arroz de otros países, en especial de Brasil. El Yasuní, ese tesoro que no conocemos. Ahora un informe especial de la puerta de entrada al Yasuní. En este tercer reportaje especial les mostramos el cantón Aguarico, una comunidad de quichuas, guaraníes, shuar y mestizos. William Young recorrió esa población que depende casi totalmente de las actividades petroleras. Es uno de los 4 cantones de Orellana. Aguarico es una localidad dentro de la selva. Es la puerta de entrada al Yasuní. Aquí solo se llega en avionetas o en lanchas, después de navegar por 4 horas en el río Napo desde Francisco de Orellana. Su cabecera cantonal es Tiputini, un pequeño poblado en el que viven colonos mestizos que representan cerca del 20% de los 6.000 habitantes de todo el cantón. Es decir, que el 80% vive en las zonas indígenas rurales, la mayoría quichuas y guaraníes. En esas comunidades están organizados por grupos en defensa de la Amazonía. Augusto es nativo de Yacuarmi. Aseguró que en estos núcleos familiares priorizan el respeto a la naturaleza. La selva es nuestro vivir, nuestro pulmón y nuestras raíces. Si no lo protegemos, ¿quién nos va protegiendo? No lo tiene cualquier parte del mundo. Tenemos lo que es Ecuador, el pulmón del mundo acá. No rechazan la explotación petrolera. Según cifras municipales, más de 5.000 personas de este cantón dependen de esa actividad, especialmente en los bloques 31 y 43, ambos bajo la jurisdicción de Aguarico. Sin embargo, ya piensan en una vía alterna si es que la extracción se paraliza tras la consulta popular. Apuntan al turismo y Alba Cisalima es la encargada de esta tarea desde el Cabildo. Por ahora, esa es la 4ª fuente de ingreso después del petróleo, la agricultura y el comercio. Tenemos datos que nos dan de turistas extranjeros
en su mayoría de nacionalidad estadounidense y franceses. Teníamos recibiendo en el 2019 cerca de los 400 turistas. Y para sus planes, eso es poco. Ecuador, to represent Aguarico, a warm round of applause to Major. Aunque en 2022, Aguarico fue galardonado por la Organización Mundial de Turismo como uno de los 32 mejores destinos rurales del planeta. Aquí están convencidos de que los indígenas y su cultura ancestral es un pilar para la convivencia con las petroleras. Porque gracias a ellos, que son en verdad los verdaderos guardianes de la selva y del Parque Nacional Yasuní, es que han permitido controlar que sí, se hagan actividades petroleras, pero a la vez se las mantengan, se cumplan los estándares que se deben cumplir y que preserven los recursos que ellos, como nacionalidad, los preservan para sus futuras generaciones. Los habitantes de Tiputini intentan atraer a más visitantes a este lejano cantón oriental. Como este grupo de jóvenes que se juntó para practicar motocross, usando los vehículos con los que diariamente se movilizan entre comunidades. Los turistas se integran a esta aventura en medio de la Amazonía, rodeados por el Yasuní. Y mañana en la cuarta entrega de la serie Yasuní, ese tesoro que no conocemos, Televistazo mostrará cómo viven las comunidades guaraníes y quichuas dentro de la reserva y su rol como vigilantes de ese parque nacional. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Mañana arranca la campaña presidencial y se extenderá hasta el 17 de agosto. En total, 36 días en la que los 8 binomios podrán promover sus propuestas de campaña. Así lo resolvió el Consejo Electoral esta noche tras quedar en firme las 8 candidaturas. En el caso de las candidaturas a la Asamblea, la campaña se mantiene para el 8 hasta el 17 de agosto. La campaña también se vive con intensidad en el mundo digital. Hagamos ahora nuestro habitual recorrido por la actividad de los candidatos en las redes sociales. La campaña avanza y la actividad se intensifica también aquí, en las redes sociales. Javier Hervas, por ejemplo, las utilizó para reaccionar al hecho de que finalmente, tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, su candidatura está confirmada. Otto Sonnenholzner también las utilizó para contestar a quienes hablan mal de su candidatura. Porque están en fila todos que me atacan. Aunque sin especificar exactamente a quién va dirigido su reclamo o por qué. Es que en redes no siempre hay tiempo para explicar cosas. Bolívar Armijos, quien en TikTok y al ritmo de reggaetón baila para sus votantes mientras señala palabras como seguridad, educación o salud. Jaco Pérez, que también marca el ritmo en medio de uno de sus recorridos de campaña. Jan Topic usó para mostrarse de terno primero y bailando con sus simpatizantes después. Hola, ¿qué estás haciendo? Trabajando. Daniel Noboa hizo una publicación con su hijo pequeño, haciendo alusión a la carga de trabajo que implica una campaña electoral. No puedes descansar. Fernando Villavicencio ha utilizado las redes en las últimas horas para replicar información sobre las recientes noticias del caso Gabela y para dar su opinión sobre el tema. Luisa González ha usado las redes para contar cuáles han sido sus recorridos de campaña y cuál es su próxima agenda. Yo también soy madre, tengo 2 hijos. 15 kilómetros de la vía Santa Elena, Libertad, Salinas y 12.6 kilómetros del tramo San Vicente-San Pablo, que fueron rehabilitados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se entregaron a la comunidad esta tarde. El presidente Guillermo Lasso lideró ese acto. Estas obras se suman a las ya realizadas en el corredor Chongón, Santa Elena, Progreso, Playas, que conecta Guayaquil con los balnearios de la ruta del Espóndilus, zona de gran potencial turístico. La intervención forma parte también de un plan de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño. Impulsa el desarrollo. Debemos prepararnos y trabajar con rapidez. Haremos todo lo que esté en nuestras manos a fin de que la ciudadanía no sea tan afectada, en especial en los próximos meses. Queremos, amigos de Santa Elena,
ecuatorianos todos, estamos trabajando cada minuto para resolver los mayores problemas del país, en este caso, preparar la red vial para el crudo temporal que nos va a llegar producto del fenómeno del Niño. El presidente Guillermo Lasso saldrá del país del 13 al 22 de julio. Primero a Madrid, España, y luego a Bruselas, donde participará en la tercera cumbre de la Unión Europea, CELAC. Finalmente viajará a Nueva York para intervenir en la 28ª edición del World Law Congress, o Congreso Mundial del Derecho. Nada como desafiar la realidad. Satch King intenta enderezar la torre inclinada de Pisa en Italia. Yep, good. Level. Excellent. Recrear lo que pasa dentro de una tostadora cuando el pan se tuesta más de lo debido. You missed the spot. Send it. Order up. O simular una bola de bolos que te puede aplastar en pleno juego. Satch es amo y señor del ilusionismo y la prestidigitación, pero supera las expectativas en videocreación y la computación. Sus videos se reproducen por millones en las redes sociales. Claro, es una curiosidad, hasta un regocijo visual, a condición de no pensar en los 1.500 inquilinos que viven en estos edificios en China, por donde pasa este tren denominado Línea 2. El tren pasa por el 6º piso. El video colgado en Twitter tiene 3.7 millones de visualizaciones. No es el Hombre Araña ni tampoco la grabación de una escena de una película. Es Louis, un intrépido deportista francés de salto que vive al límite con cada hazaña realizada con sus amigos de viaje. Ellos se graban saltando altos edificios. El video y la cuenta de Wizzy Gang tiene más de 400,000 likes y 7.8 millones de reproducciones. Los amantes de sensaciones fuertes no tienen límites. En este caso no hay que mirar hacia abajo y más bien disfrutar de lo que pasa a 2.100 pies de altura en el parque de skate más alto del mundo y suspendido de un globo aerostático. Chris Kyle, profesional del BMX, desafía la gravedad con estas increíbles maniobras. El video publicado en Instagram tiene más de 1.6 millones de likes y 33.58 millones de reproducciones. ¿Cómo eran de niños las estrellas mundiales de fútbol? La inteligencia artificial los recrea. El brasileño Neymar, el argentino Messi, el portugués Ronaldo, el inglés Beckham y el francés Mbappé, todos como niños con la camiseta de su equipo. Las fotografías publicadas por lucasgabriel.design tienen más de 9,000 likes. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web ecuavisa.com. El maíz, la papa y el venado fueron la base alimenticia de quienes vivieron en Quito hace 2.000 años. Su expectativa de vida fue de máximo 50 años, así lo determina el análisis de restos arqueológicos. Alberto Luna explica los hallazgos. Osamentas de 2.000 años de antigüedad fueron descubiertas en 20 tumbas en la parroquia rural de Llano Chico, en el norte de Quito. Esta corresponde a una mujer de aproximadamente 30 años. Se calcula que medía 1,45 metros. El análisis de piezas dentales, sobre todo del maxilar inferior, de carbono 14, para definir la cronología, o sea, el momento en el que ocurrió este entierro. Entonces, actualmente conocemos que esta persona falleció hace 1990 años. Tenemos datos muy precisos. En las tumbas también se hallaron vasijas y ollas. El análisis reveló que el maíz, la papa y la yuca fueron la base de la alimentación. ¿Cuál fue su principal fuente de proteína? En su gran mayoría corresponden a restos de venado. Los resultados de los análisis científicos se conocen un año después del hallazgo arqueológico. Los restos corresponden a personas de entre 5 y 40 años. Entonces, el promedio de vida o la expectativa de vida estaría entre los 40 o 45 años a lo mucho.
De igual forma se hallaron estatuillas antropomorfas, así como herramientas textiles. No existe certeza de la cultura a la que correspondería este hallazgo. La hipótesis es que se trataría de una población que migró desde el litoral ecuatoriano, que podría ser la cultura jamacoaque o la tolita. Los restos arqueológicos permanecen bajo el cuidado del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Algunas piezas se exhiben en el Museo del Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba. El Ministerio de Cultura identificó 10 edificios en Guayaquil para trasladar los bienes del Archivo Histórico del Guayas. Están bajo la administración del municipio, pero también de Inmobiliar. Sin embargo, la primera opción es que los bienes patrimoniales permanezcan en el inmueble actual que le pertenece al Banco Central, pero que está embargado. Si esa opción no prospera, el traslado se deberá ejecutar en los próximos 3 meses. Una ballena varada fue reportada en una playa de Santa Elena. Se presume que estaba enferma porque presentaba parásitos en el lomo. Es el segundo cetáceo varado en un balneario ecuatoriano en menos de una semana, como informa Vanessa Robles. Una ballena jorobada de aproximadamente 13 metros de largo en la orilla llamó la atención de pescadores y habitantes que llegaban durante la mañana de este miércoles al puerto de Anconcito en la provincia de Santa Elena. Personal del Ministerio de Ambiente también acudió al sitio y confirmó la muerte del cetáceo. Los parásitos pegados a su cuerpo y es lo que repito, es un indicador de que el animalito no estaba bien. Las condiciones del sector dificultaron el acceso de la maquinaria. Entre el Ministerio de Ambiente, personal de la Armada y pescadores amarraron al animal con boyas y sujetas a 3 embarcaciones lo trasladaron vía marítima desde la playa Punta de los Acantilados hasta el balneario de la Entrada 1 en la parroquia de Anconcito. Estamos haciendo custodia para que la ballena sea arrastrada por las olas y el MAE continúe con su maniobra. El jueves pasado, el Ministerio del Ambiente también reportó un caso similar en Playa Varadero, provincia del Guayas. Ahora hablemos de 3 rutas turísticas y 67 actividades en la costa, sierra y oriente que se ejecutarán como parte del lanzamiento de la marca Ecuador, origen del cacao. Se ha promovido en Norteamérica y Europa para aumentar la llegada de extranjeros. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Tras participar en ferias de Estados Unidos, Londres, Madrid y Berlín, se ha identificado que los turistas de estos países buscan experiencias, gastronomía y aromas. Así lo señala el Ministerio de Turismo. Y de ahí el lanzamiento de la marca Ecuador, origen del cacao, que se difundirá dentro y fuera del país con 70 agencias y operadores turísticos. Pero, ¿cómo aprovechar el cacao para atraer visitantes? Con 3 rutas turísticas y 67 actividades. Uno de los recorridos será en la costa, donde se promoverá el agroturismo. En los cantones de Naranjal, Naranjito, Milagro y Guayaquil se harán visitas en 22 haciendas productoras y turísticas, asociaciones, hosterías y también visita a museos como el de Cacao en Guayaquil. Pero la próxima exposición que viene es justamente sobre el origen del cacao, que es una exposición que actualmente está en el Museo Muna en Quito. En la sierra el enfoque va hacia el chocolate. Los recorridos se centrarán en Quito, en Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, en 27 chocolaterías, cafeterías y también fincas. Tenemos experiencias ligadas al chocolate, por ejemplo, en el Centro Histórico de Quito. Tenemos experiencias ligadas al chocolate en la zona de la Floresta, que además tiene una variedad inmensa de gastronomía. Mientras en la Amazonía la experiencia se centrará en la visita a 18 centros comunitarios de Tena, Archidona y Misaguallí, además de asociaciones productoras y hosterías. Con estas rutas turísticas se espera superar los 1.2 millones de extranjeros que llegaron al país en 2022. En 2017, los usos y saberes tradicionales en torno al cacao fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. El Ministerio de Educación ha tramitado 17.000 solicitudes para que un estudiante se cambie de escuela o colegio. Los primeros días ha priorizado las peticiones de hermanos para que estudien en un mismo centro educativo. Alberto Luna explica el proceso de traslado. El proceso de traslados y de matriculación para un nuevo año escolar en el régimen Sierra y Amazonía inició esta semana. Según el cronograma establecido, hasta este sábado 15 de julio el Ministerio de Educación receptará pedidos de traslado de hermanos para que puedan estudiar en una misma unidad educativa fiscal. Es la primera vez que se da prioridad a los traslados para hermanos.
El trámite debe realizarse en la página web juntos.educacion.gov.es. Hasta la fecha hemos recibido ya 17.317 solicitudes y que se han aprobado de traslados de hermanos, para garantizar que las familias tengan facilidades, sobre todo en el tema de la logística. La semana del 24 al 30 de julio se receptarán las solicitudes ordinarias de estudiantes que desean cambiar de institución. Para lo cual el sistema tiene un mapa ya interactivo donde se puede poner la ubicación referencial, el domicilio referencial, y el sistema automáticamente le despliega todo el listado de instituciones educativas en ese distrito que tiene cupos disponibles en los niveles. Tenemos hasta el momento más de 600,000 cupos disponibles. Finalmente, del 15 al 17 de agosto habrá una última oportunidad para solicitar el cambio de un alumno a otro establecimiento fiscal. El inicio escalonado de las clases en el régimen Sierra Amazonía arrancará el 22 de agosto.